Bienvenidos nuevamente a nuestro magazine matemático. Mi nombre es María Paula Roncancio Zapata, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy estaremos hablando en este nuevo capítulo sobre la historia de las matemáticas de dos grandes personajes, en este caso René Descartes, conocido como el padre del racionalismo moderno, y sus aportes a la álgebra y geometría. De igual manera vamos a conocer la historia sobre Isaac Newton, el padre de la física, y todos los aportes que él nos pudo dar y que hoy en día en nuestras matemáticas tenemos gracias a él. Para eso le damos la bienvenida a estos grandes historiadores. Compañeros, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hola para todos, mi nombre es David Elia Muñoz Beltrán y soy estudiante de la UNA y me encuentro inscrito en el programa de licenciatura en matemáticas. Cordial saludo, mi nombre es Jenny Cristina Díaz Infante, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia, UNAD. Me encuentro inscrita en el programa de licenciatura en matemáticas. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Arias Romero, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y esta actividad es para historia de las matemáticas. Hola, mi nombre es Wilson Adolfo Pedraza Pedraza, soy estudiante de licenciatura en matemáticas. Estoy ubicado en la ciudad de Bogotá y mi ciudad es José Acevedo y Gómez. Nuestra historia, vamos a hablar principalmente de René Descartes. Para eso nuestra compañera Jenny nos va a contar cuál es el contexto histórico y personal de la vida de René Descartes que influyó en el desarrollo intelectual. Descartes nació en 1596 en Francia en una época de grandes cambios en la ciencia y la filosofía, marcada por el Renacimiento y la Revolución Científica. Su evolución en la Universidad de La Fleche, su experiencia en el ejército y su contacto con otros filósofos y matemáticos fueron fundamentales en la formación de su pensamiento. Bien, compañera, gracias. De igual manera, también quisiera saber qué me podrías decir sobre qué aporte realizó Descartes en la fundación de la geometría analítica. Descartes es conocido por ser uno de los fundadores de la geometría analítica, uniendo la geometría con el álgebra. Su obra La geometría de 1637 introdujo el uso de coordenadas cartesianas para representar figuras geométricas en planos, lo que permitió resolver problemas geométricos mediante ecuaciones algebraicas. Bien, compañera. Por otro lado, quisiera, con ayuda de nuestro compañero Wilson, que hablemos sobre el álgebra. ¿Qué hizo René Descartes para que revolucionara este concepto de la álgebra? Bueno, pues considero que René Descartes lo que hizo para revolucionar el concepto del álgebra en su época fue introducir un enfoque sistémico y simbólico que transformó la matemática en herramienta abstracta y poderosa para la matemática. Considero que pues, René Descartes revolucionó el álgebra al introducir el uso de un sistema simbólico que facilitó la representación y manipulación de ecuaciones. Él tiene una obra que se le conoce o se escribe como La Geometría, que fue escrita en 1637. Y en esta él presentó la unión entre la álgebra con la geometría a través de lo que hoy conocemos como geometría analítica, permitiendo representar curvas y figuras geométricas mediante ecuaciones algebraicas. Lo que hizo con esta obra fue abrir la puerta al estudio sistémico de problemas matemáticos más complejos. También, pues, él aportó con el álgebra el uso de las letras X, Y y Z, si las popularizó, lo que nosotros conocemos hoy en día como las incógnitas. También, pues, el uso de las letras A, B, C para los coeficientes conocidos, lo que, pues, se dio con estandarizar un lenguaje matemático. El enfoque que pues él logró fue permitir abandonar métodos específicos y visuales del álgebra tradicional para adoptar una perspectiva más general y abstracta, sentando las bases para el desarrollo de las matemáticas que conocemos en la actualidad. Ese fue lo que generó Descartes o lo que revolucionó y lo que pues, hoy en día también lo usa. Muy bien, compañero. Bueno, para darle finalización un poco a dejar a un lado a René Descartes y concentrarnos también en Isaac Newton, ellos dos también estaban unidos.
sobre algo que tiene que ver con el método cartesiano en el desarrollo de las ciencias y de las matemáticas posteriores. Quisiera saber, compañero Wilson, para finalizar esto, ¿qué nos podrías decir? Para responder esta pregunta, claramente pues debemos también hablar de René Descartes, ¿no? Porque pues él fue el que propuso el tema del método cartesiano. Este método tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la ciencia y las matemáticas posteriores, pues gracias a esto se introdujo una forma sistémica y racional para abordar diversos problemas. El método científico, basado en la duda metódica y en el análisis lógico, estableció un marco en el que cualquier conocimiento debía construirse a partir de principios claros, evidentes y demostrables. En la matemática, la influencia del método científico se refleja en la geometría analítica, ya lo habíamos pues tocado en la pregunta anterior, y pues lo que hace es unir el álgebra y la geometría, permitiendo describir fenómenos geométricos mediante ecuaciones algebraicas. Esto, pues el desarrollo el método cartesiano fue esencial para el desarrollo del cálculo, y pues todos sabemos que en el desarrollo del cálculo pues se involucra tanto a Newton como a Leibniz, y para la posterior formulación de modelos matemáticos también se usó en física y pues en otras ciencias. La ciencia del método científico aborda también la forma del pensamiento crítico y la experimentación científica o métodos científicos, al insistir en la necesidad de partir de lo simple para llegar a lo complejo, aunque muchas veces también es bueno partir de lo complejo para hacer una síntesis dependiendo de la estructura del problema hacia lo más sencillo. Bueno, resulta que el método científico habla acerca de las bases del enfoque científico de forma específica en la modernidad, influyendo en figuras como Newton, quienes aplicaron este método para formular teorías universales basadas en la observación y la razón. ¿Qué habla entonces el método científico? Pues que es un marco que antes y después de una búsqueda de un conocimiento propone un modelo racional estructurado que continúa siendo hasta la actualidad una base fundamental en la ciencia y en la matemática moderna. Muchas gracias. Continuando con nuestro otro personaje histórico como es Isaac Newton, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero David, que nos va a hablar sobre un poco sobre cómo influenció la educación y la vida temprana en la vida de Isaac Newton sobre su carrera de científico y matemático. Cuéntanos, compañero. Esta pregunta busca explorar los primeros años de Newton, incluyendo su paso por la Universidad de Cambridge, su interés por las matemáticas y la física, y cómo los eventos y desafíos de su vida temprana dieron forma a su pensamiento y descubrimientos. Muchas gracias, compañero. De otro lado, tenemos a nuestra compañera Diana, que nos va a hablar sobre los principales aportes de Isaac Newton sobre el cálculo y cómo éste, pues, transformó el mundo de las matemáticas. Contribuciones más importantes de Newton al cálculo fue el desarrollo de la teoría de las derivadas y las integrales. Estos conceptos fundamentales permiten a los matemáticos y científicos analizar la tasa de cambio de una función en un punto dado, así como calcular el área bajo curvas complejas. Newton comparte con Gottfried el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Retirado con su familia durante los años de 1665 y 1666, conoce un periodo muy intenso de descubrimientos. Descubre la ley del inverso al cuadrado, de la gravitación, desarrolló su cálculo de fluxiones, generalizó el teorema del binomio y pone en manifiesto la naturaleza física de los Muchas colores. gracias. Por otro lado, compañero David, tengo una pregunta. ¿De qué manera las leyes del movimiento y la ley gravitacional universal de Newton cambiaron la comprensión completa de nuestro universo? Esta pregunta explora cómo las tres leyes del movimiento de Newton y su teoría de la gravitación universal revolucionan la física, proporcionando una base para la mecánica clásica y marcando un cambio fundamental en la forma en que entendemos el movimiento y los cuerpos celestes y terrenales. Gracias, compañero. Ya para finalizar sobre este gran personaje como es Isaac Newton, compañera Diana, yo quisiera saber cómo la obra de Isaac Newton ha influido en la ciencia moderna y en los campos de la astronomía y la ingeniería, porque esto es la revolución en todo nuestro universo y en el mundo como lo conocemos, y se lo debemos es a él.
Título Filosofía en Naturalis Principia Mathematica en castellano, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, es la obra de Isaac Newton, entonces profesor de matemáticas en el Trinity College de Cambridge. En el texto más influyente de la ciencia moderna, marcó un punto de inflexión en la historia y en la ciencia, y es considerada por muchos como la obra científica más importante jamás. Muchísimas gracias, compañeros, por compartir hoy esta gran historia sobre estos dos historiadores, estos dos matemáticos, estos dos filósofos, ingenieros físicos que realmente impactaron hoy en día la historia de nuestro mundo. Muchísimas gracias y este es otro nuevo capítulo sobre la historia de las matemáticas. Gracias.